Terapia del lenguaje. Yo hace muchos años pasé ya como mamá el tema del lenguaje, pero si hay mamás jóvenes que me están escuchando y que tienen o sobrinos o hijos o en fin, que están empezando a balbucear, ¿qué angustia representa el lenguaje? ¿Verdad? Así es. ¿Qué casos ves, doctora Ana Lilia Dottor? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues se ven casos de todo tipo e incluso el lenguaje puede alterarse, no nada más en los niños, sino también en los adultos. En el caso de los niños, estamos hablando de un problema para adquirir el lenguaje y ahí viene todo esto que la preocupación de las madres, de los chiquitos que son hablantes tardíos, por ejemplo, que ya se tardaron en hablar, que... ¿A qué edad se empieza a hablar, doctora? Pues bueno, yo traje aquí algunos datos importantes que les puedo mencionar. El desarrollo del lenguaje es una serie de pasos consecutivos. Este es un proceso que no se puede brincar, pues, saltar. Exactamente, brincar, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Todo este desarrollo del lenguaje se camina y se transita a diferentes velocidades. Es lo que tenemos que respetar también en los niños. Cuando vemos que no habla a los 2 años, al año y medio, puede ser un foco importante, pero le tenemos que dar su propio tiempo y su propio espacio. Pero ya cuando tenemos alteraciones lingüísticas importantes a los 6 años, a los 7 años, pues entonces ya estamos hablando que este transitar de este pequeño pues está siendo alterado por alguna circunstancia. Pero a ver, doctora, el otro día estábamos platicando aquí de una enfermedad que es una cosa terrorífica, no me acuerdo el nombre de la misma, pero resulta que es eso, lo que aprendiste, vas para atrás. A los 2 años se te empieza a olvidar, al año y medio, entonces aquello que aprendiste a hablar, de repente dejas de hablar. Y entonces, ¿cuál es esta línea en donde no debo de preocuparme, al tiempo lo va a aprender y lo va a resolver, que va a hacer hablar, o me espero a los 6 años y a lo mejor ya puede ser un poco tarde? Sí, bueno, podría comentarles que el lenguaje, esta manera que tenemos ahora mismo, Fernanda, que estamos teniendo para comunicarnos, comienza principalmente con el balbuceo. Comenzamos incluso con la... Eso es empezar a hablar. Son las bases, pues, psicobiológicas o puramente biológicas del lenguaje. Necesitamos de esta habilidad motriz del aparato fonoarticulador. El balbuceo no es otra cosa que es empezar a ejercitar cómo me estoy escuchando yo misma. El niño mismo le da curiosidad, piensa, ¿qué es este sonido que está saliendo de mí mismo? Y es cuando empezamos a balbucear. El balbuceo, que son una serie de sonidos variados que principalmente es con los fonemas guturales, están representados aproximadamente entre los 0 a 2 meses de edad, más o menos. 4 o 7 meses todavía estamos podemos considerar que tiene que estar presente el balbuceo. En una historia clínica, cuando nos llegan los pacientes, es muy importante averiguar eso, si el niño balbucea o no, y la mamá tiene que estar muy presta. Es muy fácil para las mamás que ya tienen 2 o 3 hijos, pero para aquella mamá que está comenzando el proceso de la crianza, le es difícil identificar qué es el balbuceo, o si me acuerdo si balbuceó o no balbuceó, pero estamos hablando alrededor de los 4 o 7 meses el balbuceo. Hasta el año más o menos empieza a existir una serie de subidas y bajadas de entonaciones en los sonidos. Primero es el balbuceo, pero después son las entonaciones. O gritan o hablan. Exactamente, cuando suben los tonos o cuando bajan el tono. Ya a partir del año de edad, a partir de los 12 meses, es cuando tenemos que estar escuchando palabras cortas como mamá, papá, agua, leche, e incluso mal pronunciadas pueden ser. Déjame ir a anuncios QTF, doctora, y regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para que nos sigas contando hasta dónde. Porque pues hoy podemos hablar la mayor parte del público de ¿Qué tal, Fernanda? Pero las personas que no,
pues en su momento pudieron haber intentado una terapia de lenguaje y a lo mejor no funcionó. Con eso regresamos. Okay. Doctora Ana Lilia Dottor, neuropsicóloga, hablando de terapia de lenguaje, nos quedamos al año, 2 meses, año y medio. Tendría que empezar 2 años. Mamá, papá, agua, pan, perro. Sí, efectivamente, que son como palabras más comunes, ¿no? Exacto. Son palabras comunes. Y ya después el niño empieza a incorporar aspectos muy importantes en el ámbito lingüístico, que es sí y no, por ejemplo. Ahí ya estamos hablando de cerca de 18 meses, algún verbo, algún adjetivo, para pasar a otra etapa en donde se amplía más el vocabulario y es capaz de juntar entre 2 y 3 palabras más o menos, y estamos hablando alrededor de los 2 años, palabras simples. Ya a partir de los 2 en adelante hasta los 3 años aproximadamente, hace preguntas, es en la etapa en donde hacen preguntas, el lenguaje es muchísimo más fluido, ya no solamente es una unión de 2 palabras, sino de una idea. Ahí es importante. Digamos que de ya los 6 años tendría que tener un lenguaje muy amplio. Sí, el vocabulario ya el vocabulario, exactamente. El vocabulario ya es de cientos y si no es hasta miles de palabras que ya se debe de tener entre los 3, 5 años, 6 años, ya estamos hablando del ingreso incluso a la primaria, aunque ya tuvo un poco del preescolar. Pero donde la pronunciación tiene que ser más correcta, ¿no? Necesito hacer una puntualización aquí. Los problemas de pronunciación, sobre todo de los famosos sinfones, que son 2 consonantes juntas, por ejemplo, para decir Prado es P-R y después viene la vocal. Estos sinfones, que son consonantes juntas, Tlalpan, por ejemplo, cuando están juntas. Ochimilco. Antes de los 6 años, incluso forman parte del desarrollo del lenguaje. Pero a partir de los 5 o 6 años, ya el punto y modo de articulación, que se conoce como articulema, importa muchísimo. Ya ahí es cuando el niño empieza a presentar este tipo de alteraciones, estamos hablando de problemas de habla, no problemas de lenguaje. El lenguaje es una función psicológica superior. Es lo que nos permite expresar ideas. Es lo que me está permitiendo ahora mismo regular, planear, organizar mi pensamiento, la idea que yo quiero ahora exponer. Eso es lenguaje. Y la pronunciación se llama habla. Entonces, muchos niños tienen problemas, sobre todo de habla. Aquellos problemas que se denominan como dislalias o disartrias, que es este control motor. O sea, una dislalia es un problema en el punto y modo de articulación, pero que no tiene que ver con ninguna lesión cerebral. Perro. Por ejemplo, ¿no? Decir totatola. Totatola, en lugar de Coca-Cola. Por ejemplo. Pero porque el niño no encuentra, es un problema fisiológico, el niño no encuentra el punto y modo de articulación. Sin embargo, una anartria ya tiene que ver con el control. ¿Anartria? Anartria es un problema de articulación, de pronunciación, perdonen, y que tiene que ver con el control motor, A ver, y esto casi viene, siempre viene acompañado de una previa lesión cerebral, ya sea a nivel periférico o a nivel central. Hay anatrias que son de tipo cerebeloso, por ejemplo, ¿no? Son que no pueden hacer el control motor, pueden incluso hablar. ¿Como tartamudear? No es una disfemia, el tartamudeo es una disfemia, no es una disfemia, sino tienen problemas para poner todas los elementos del aparato fonoarticulador, así, un poco más o menos, si quieres el ejemplo. A ver, como ejemplo, ¿esto mismo le puede pasar a alguien de la tercera edad? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Por qué perdería el lenguaje y el habla? Es que no lo pierde. Es muy importante lo que estás diciendo. El lenguaje no se pierde, el lenguaje se desorganiza.
Ándale. Por alguna lesión cerebral se desorganiza. Ninguna función psicológica superior que se haya aprendido se pierde por completo. Digamos, técnicamente no es la manera correcta de poder definirlos. El lenguaje ahí está, pero está de manera patológica, está desorganizado. Lo que yo les explico a mis alumnos siempre es que se imaginen que el lenguaje es como un diamante que lo tenemos en el cerebro. Y pasa una lesión cerebral o hay un envejecimiento, digamos, neurodegenerativo importante, y diamante explota y se desintegra, y por allá está la fonología, la semántica, la pragmática, la sintaxis, la morfología. No se mantuvieron juntas. Y eso es el trabajo rehabilitatorio. Quien hace rehabilitación en el lenguaje lo que tiene que hacer es hacer que de alguna manera, con la plasticidad cerebral y con los ejercicios que se hacen, poder juntar todas estas piezas, digámoslo así. Es un ejemplo, pues a grosso modo, para que se pueda entender, pero no se pierde, el lenguaje está ahí, pero está de manera desorganizada. Entonces diríamos, a ver, doctora Ana Lilia Dottor, dígame. ¿Tú estás en una clínica que se llama del cerebro? Sí, la clínica Cerebro. Clínica Cerebro. Vamos a hablar de la clínica. Sí, porque, por supuesto, a ver, que todo sí. lo que atienden ahí. Sí. Pero a ver, entonces, una cosa es lo que aprendemos cuando nacemos. Sí. Y esa habla que vamos a tener para el resto de nuestra vida y que se va a incrementar por conocimiento, lectura, experiencia, trato con otras personas. Así es. Yo recuerdo cuando incorporé la palabra toral a mi léxico, por ejemplo, ¿no? Por alguien que lo dijo y yo no sabía qué significaba. Y entonces se incorporó la palabra toral, que quiere decir importante, así es. Fundamental. Es el eje toral. El eje toral. Pero entonces no es lo mismo cuando somos viejitos. No, no es lo mismo. Lo que es el habla aprendida, se nos empieza a lo que sucede desmarcar, lo que sucede con los adultos, o sea, a nivel de adultos, no solamente de la tercera edad, sino le puede pasar a cualquiera, es que por alguna lesión cerebral, ya sea de origen vascular o traumático, o de algún otro tipo, infeccioso o un tumor, cualquier lesión cerebral, algo que altere el cerebro, puede conllevar a una pérdida del lenguaje. En este caso estamos hablando de una afasia. Cuando ya se adquirió el lenguaje, ya se ha establecido, ya pude yo incorporarme a mi comunidad lingüística, ya lo he utilizado, y de repente lo pierdo, es por una lesión cerebral, se llama afasia, que es la pérdida del lenguaje por una lesión cerebral, bueno, a consecuencia de una lesión cerebral. Y entonces ahí hay muchos tipos de alteraciones en el lenguaje. Hay de tipo expresivo, de tipo comprensivo. Te pregunta Rebeca Lima. No, hombre, estás con el público más inteligente de la radio y la televisión en México, doctora. Dígame. Dice Rebeca Lima de Michoacán. Yo tenía una amiga, doc, que en la universidad decía Pepsi en lugar de Pepsi, sándwich. Le decíamos que lo decía mal, pero lo repetía y le salía exactamente igual. Como que ella no se escuchaba. ¿Será un tema auditivo? No. Bueno, no lo sabemos. Siempre es muy importante hacer una muy buena historia clínica para conocer qué es lo que tiene el sujeto, el paciente. Pero aquí, estos ejemplos que pone la persona que está hablando son ejemplos muy comunes y son malos hábitos, digamos, aprendidos. O sea, puede ser desde eso. Tenemos que empezar un especialista a hacer un diagnóstico diferencial. Pueden ser malos hábitos. Aquel que dice Gelipe en lugar de Felipe, pero o que dice jaletina en lugar de gelatina, zanoria, puede ser por el contexto el ambiente cultural, donde creció, histórico, que no se pudo desarrollar. O sea, puede ser un mal hábito o sí puede ser un problema de frenillo, por ejemplo, de un frenillo corto, un frenillo largo, que impide que todos los elementos del aparato fonoarticulador estén en la posición correcta para que exista un modo correcto de expresarlos. 2 minutos, doctora. Dígame. Preguntas. Lorena Gámez de Jalisco. Yo desde niña he tenido un ceseo. Ahora lo tiene una de mis hijas. Sí. ¿Es hereditario? ¿Se puede quitar con ejercicios de habla? Sí se puede quitar con ejercicios de habla perfectamente. El ceseo es muy común
tenemos muchas personas en el ámbito público que tienen ceseo y que es muy fácil de poder identificarlo. Cuando se Yo habla lo mucho tengo con la S. y tengo que voltearme y no hablarle directo al micrófono. Ajá. Porque si le hablo directo, ¿escucharon? Sí. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, ese es un ceseo muy sutil, Fernanda, muy sutil. Hay gente que... Hay ceseo, hay ceseo severo. Severo. Puede deberse, sí, por una, una variante estructural a Pero nivel, es que los dientes. A nivel fonoarticular. Sí, ¿y por dónde te sale el aire? Cuando hay muchos dientes, cuando no se tiene incluso una buena respiración. Claro. Que la respiración no tiene que ser clavicular, tiene que ser costodiafragmática. El estómago, pues. Entonces el SEO, sí, o sea, para la que está escuchando, sí se puede quitar por medio de terapia. Sobre todo, esa es terapia de habla, no es terapia de lenguaje. 15 segundos. Muy importante que las personas mayores, gente de la tercera edad, tengan la dentadura completa, porque si no merma la expresión verbal. Y aunque no lo digan, les da pena y dejan de hablar porque no tienen la dicción correcta. Por supuesto, porque todos los fonemas tienen vuelvo a lo mismo, un punto y modo de articulación, y muchos de los fonemas son dentales. Entonces necesitamos de los dientes para poner la lengua en una posición correcta y que tenga una dirección, una amplitud adecuada para que yo diga chocolate perfectamente en lugar de zozolate. Entonces es necesario el aire, los dientes, el paladar, los labios. El teléfono, doctora, de volada. O vamos a anuncios y yo ahorita doy el teléfono. Gracias, doctora. Regresa pronto, por favor. Ok.